En política lo más importante es la confianza. Mientras haya confianza y usted su pequeño equipo de trabajo, sea gente que confía en usted y usted en ellos, eso es más importante que tener 10.000 millones de pesos, que tener un poco de gente, que esa gente al final por plata lo van a vender a usted. Eso es lo que no piensan los políticos, ¿no? Que usted, imagínese, usted 36 años conviviendo con los soldados, con la familia, resolviendo problemas de todo tipo. Es que uno se vuelve médico, psicólogo, asesor espiritual, asesor de todo. A través de la política veo que puedo seguir ayudando a resolver tantos problemas, no solamente que tiene Colombia, sino que tiene la misma institución, y sobre todo en esta época. No, la política es similar a lo que uno hace estando en fila, estando en uniforme, porque es seguir ayudándole a los demás. Yo voy a hacer la política como debe ser. Es que aquí en Colombia se ha equivocado el tema de hacer política. Bienvenidos a Voces del Norte, un podcast de Distrito Norte, donde damos a conocer a todos los líderes, empresarios y personas con liderazgos norte santanderianos o personas que no son de Norte Santander pero que creyeron en nuestro departamento y le están apostando al desarrollo con generación de valor en nuestra región. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el General Mora, más digamos popularmente llamado así por la ciudadanía, lo conoce más por ese nombre, por su cargo. Él pues es un exmilitar que hoy en día pues está aspirando al Senado de la República, y pues hoy queríamos conversar un poco con él, preguntarle algunas cosas para que ustedes también sepan quién es el General Mora. Entonces esa es una de las preguntas para empezar. ¿Quién es el General Mora? Bueno, primero que todo agradecerles inmensamente que me hayan invitado a este podcast con personas jóvenes, emprendedores, gente que piensa en el departamento, que está sacando adelante nuestro departamento, y creo que hoy más que nunca Colombia y Norte de Santander necesita gente como ustedes para que esto se convierta en una proyección grande de nuestro departamento. Pues el General Mora es un cucuteño, nacido acá el 23 de marzo de 1967, ya vamos a llegar al 6º piso, y pues bueno, desde muy joven, desde muy niño siempre tuve en mis venas el deseo de servir, y todavía lo mantengo, porque es un postulado, creo, es algo que está en la sangre, en el ADN de cada quien. Fui lobato de niño, como a la edad de los 9, 10 años, posteriormente pasa uno a scout, y desde allí en esta estilo de vida pues le enseñan a uno desde muy niño a ayudar a los demás, a colaborar, a la importancia de apoyar a las personas que en especial necesitan más ayuda. Y fue cuando a la edad de los 17 años, y por una tradición familiar también, en mi familia yo soy la segunda generación de militares. Quiero aclarar también que uno de mis hijos es soldado de la patria también. A los 17 años entré a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Allí hice toda la carrera de oficial del ejército y ascendí en el grado de subteniente en el año de 1988. Y empecé toda la trayectoria de la carrera militar durante 36 años. Cuando llevaba 30 años de servicio, se hace un estudio de todas las personas que llegan ahí. En medio de 614 oficiales que ascendimos, llegamos y fuimos considerados a generales 16. Es un filtro que se hace durante todo ese tiempo, y ascendimos a general. Duramos 6 años en el grado de general, porque a veces la gente cree que uno nace siendo general, ¿no? Uno empieza desde abajo, ¿no? Desde subteniente, teniente, capitán, ascender poco a poco. Son 30 años de vida que no es nada fácil. Fui herido en combate, tuve situaciones difíciles, complejas, pero también muchas dichas, muchas alegrías, muchas satisfacciones personales, institucionales y de patria. Y ya después, los últimos 6 años, es cuando uno llega al grado de general y ya empiezan a manejar unos niveles estratégicos, ya de entender también muchas problemáticas del país, contacto con políticos, con presidentes, con ministros, con los principales dirigentes del país, porque ya cuando usted llega al grado de general, pues maneja ya un nivel estratégico
de la problemática, y el ejército me permitió también pues ocupar algunos cargos de mucha trascendencia, sensibles, que le dan a uno ese bagaje de conocimiento y experiencia para entender cómo funciona el país, cómo funcionan las principales problemáticas que tiene Colombia, y evidentemente por ser acá pues las principales problemáticas que tiene el departamento. También estando en estos 36 años de vida militar, pues a raíz de los resultados operacionales, de una serie de situaciones que uno maneja durante el trayecto, al ejército también le da muchas oportunidades a uno, ¿no? Sí. Entonces el ejército me permitió en 3, 4 oportunidades salir al exterior a prepararme, estudiar en diferentes países, y eso de una u otra manera también le abre a uno el panorama de cómo funciona el mundo, cómo funcionan otros ejércitos, cómo funcionan otros estados, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de ir a Europa, a Estados Unidos, a ver y mirar cómo y por qué son grandes potencias en el mundo, y cómo de una u otra manera también Colombia tiene grandes oportunidades para poder llegar a ocupar los primeros puestos en el mundo en muchos aspectos. Creo que una de las grandes problemáticas del país evidentemente es el tema de seguridad, que quizás hablaremos más adelante. General, y precisamente usted nombrando todo el tema estratégico del que somos muy buenos también en nuestro país, pero si lo aterrizamos un poco a Cúcuta y norte de Santander, que es de donde es usted y donde somos nosotros, usted fue general de la República, actualmente es papá, líder político, líder social. Para usted, ¿qué representa y qué significa Cúcuta y norte de Santander? ¿Por qué, pues digamos, más allá de los cargos, de los títulos, de los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su vida, para usted qué significa esta hermosa ciudad, este hermoso departamento? No, yo creo que todo, ¿no? Los nortesantandereanos, en especial los cucuteños, tenemos una condición muy especial, que nos caracterizamos a nivel nacional, y yo creo que en el mundo entero, por ser unas personas muy espontáneas. Decimos lo que pensamos, a veces pasamos como groseros o como personas demasiado sinceras, pero eso es importante porque es nuestra característica principal por la cual en Colombia nos conocen y también en el mundo, es porque somos personas que tenemos una sinceridad por delante, y eso es muy importante. Creo que eso desde niños nos lo inculcan acá en nuestra raza motilona. Desde casa nos enseñan a decir la verdad, a ser sinceros, y obviamente a veces eso también nos mete en problemas, pero pienso que esa condición es fundamental. Segundo, tantas costumbres, tanta identidad que de una u otra manera le va forjando a uno también carácter y una determinación, y evidentemente el tema cultural de Cúcuta, ¿no? Pero que a veces no nos damos cuenta o lo hemos perdido por muchas circunstancias. Pero creo que el tema cultural nuestro, las costumbres que tenemos, nuestras comidas, nuestra idiosincrasia, la libertad de poder estar acá por el clima, por la brisa, por muchas cosas que uno recuerda desde niño, ¿no? Yo de niño en la calle 16, entre Avenida Segunda y Tercera, yo recuerdo tanto que jugábamos fútbol con 2 piedras y nos quitábamos la camisa y la envolvíamos en la piedra, y esas eran las canchas, ¿no? Entonces eso no lo hace un niño en Bogotá, en muchas ciudades, y bueno, y hoy más que nunca con los temas de inseguridad, ¿no? Pero todos esos recuerdos y todas esas vivencias le hacen a uno amar esta ciudad y amar el departamento. Ok. General, y bueno, ya nos contaba un poquito de lo que es su carrera y una breve resumen ahí al inicio, cómo vivió todo esto de la parte en el ejército, salió, aprendió de otros ejércitos, de otros estados, cómo era toda esta disciplina, y a partir de eso, digamos que eso, digamos, el servicio militar y todo esto, se enseñó este tema del servicio a la comunidad, a la gente y demás. ¿En qué momento sintió que ahora eso se volvió no un servicio que usted preste, sino una responsabilidad hacia las personas, hacia las instituciones, Hacia la vida. Sí, yo pienso, respetando todas las profesiones y todos los oficios que en común hacen una sociedad y la hacen surgir, son importantes. Hay algo muy importante en la carrera militar. Uno entra muy joven y ya a la edad de
20, 21 años, adquiere una responsabilidad tan grande porque les voy a explicar algo para que entiendan todos. Cuando usted se gradúa como oficial del ejército, de subteniente, la mayoría están entre los 20, 21 años. Y usted ya tiene bajo su mando 30 hombres que usted responde por la vida de ellos. Usted los dirige, usted los tiene que entrenar, preparar, equipar, orientar, para que esos hombres los sigan en la guerra. Es decir, para que esos hombres inclusive estén dispuestos casi a dar la vida por usted y por la patria. Entonces, eso lo hace a uno, siendo tan joven, adquirir una gran responsabilidad, porque pues, vuelvo y repito, respetando todas las profesiones, alguien que trabaje en cualquier oficio, pues sí, es importante, es loable y permite el progreso de una sociedad, de una nación. Pero es que bajo el mando de uno están vidas humanas, y no solamente de esos 30 hombres, sino de otras personas alrededor. Entonces eso le hace a uno ser una persona supremamente responsable para poder tomar decisiones muy difíciles, a veces críticas, en el campo de combate, en la selva, en una vereda, en una región, donde en pocos segundos usted tiene que tomar decisiones en las cuales puede estar en juego su vida y la vida de los hombres y de muchas otras personas que están a su alrededor. Entonces eso hace que usted adquiera una madurez muy rápidamente y le permite a uno también entender de que para llegar a eso usted tiene que prepararse, leer mucho, conocer de doctrina, conocer de la problemática social, conocer de lo que está sucediendo. Yo cuando llego a estas instancias y decido empezar a hacer política, lo he dicho y lo sigo diciendo, nosotros los militares somos políticos, sino que no lo ejercemos, pero nosotros sabemos el arte de llegar a la gente, de ayudar a solucionar problemas de la gente, y lo hacemos desde la edad de los 20 años hasta los 60 años. Entonces yo pienso que un militar es un extraordinario político. Sí, es verdad, en serio. Y hablando acá un poco, usted nombra ahorita la madurez que se logra, digamos, en este campo, y hablamos también, digamos, desde el liderazgo, que el liderazgo desde afuera se ve muy bonito, pero desde adentro pesa por la presión, y eso no lo ven las personas. Sí. Todos dicen, yo quiero ser líder, pero no quiero comerme todo lo que hay detrás de ese liderazgo, lo que se ve en la realidad de ese liderazgo, y le queremos preguntar es, ¿cuál ha sido, digamos, en todo ese tema en su carrera militar, la decisión más política, o sea, no más política, más difícil que usted ha tomado en su vida? Uy, es que son muchas, ¿no? Uno y como comandante, pues, sí, estaba en es decir, uno, en la medida que va escalando grados, por decirle algo, uno de subteniente 30 hombres, de capitán ya usted tiene 200 hombres bajo su mando, de mayor 500. Cuando yo me retiré, bajo mi mando tenía 25.000 hombres, 4 departamentos y el contacto directo con 4 gobernadores, con más de 15 alcaldes, con representantes, senadores. Todo el mundo llama al general comandante de una división, de una brigada, al coronel, para consultarle problemas, para pedirle apoyo, para analizar cualquier situación de la vida diaria de un departamento y todo. Entonces eso le hace a uno en muchas oportunidades de su vida militar a tomar decisiones que a veces pueden afectar a un sector, pero uno siempre lo hace pensando en el bien común, ¿no? Con un sentido común y con mucha coherencia, siendo responsables por lo que uno defiende. Y el militar, por naturaleza, desde que lo forman, defiende la Constitución, sí, y la institucionalidad. Entonces, cuando usted lo forman con esa serie de principios y valores, y cuando usted ya lo ejerce, pues evidentemente a veces esa responsabilidad le hace a uno incluso aparecer a veces como injusto. Y la pregunta que me hace Miguel es que son muchas, pero una de ellas es que hay cosas que a veces usted toma decisiones, vuelvo y reitero, está en juego la vida de muchas personas. A mí de subteniente, yendo un movimiento en vehículo, fui emboscado, me hirieron y me asesinaron 15 hombres en una emboscada entre Matas Bichá en el año 89. Llevaba un año
de su teniente. Y esa fue mi primera experiencia en guerra. Y eso me marcó a mí, porque eso me llenó a mí de un mayor compromiso con esos hombres que murieron, con sus familias y con el pueblo colombiano. Yo dije, esto no puede suceder en Colombia. Es decir, ¿por qué unos pocos quieren acabar con el país y asesinan de esa manera inmisericordia? Entonces, yo a partir de ahí, siendo muy joven, creo que tenía como 20, 21, 22 años, eso me marcó a mí y me llenó de mayor compromiso para trabajar, para quitarle a Colombia ese cáncer y esa violencia. Y ya llevamos 60 años y no ha podido el país, porque desafortunadamente este tema del terrorismo, de los grupos armados y los violentos, no sé por qué razón nosotros los colombianos, pero yo en cierta forma tengo y creo que una gran responsabilidad hace parte de la política, de la mala política y de los malos políticos que hay en nuestro país, que no le han puesto cuidado a la realidad de lo que sucede en el país y por qué nosotros somos un país violento y por qué estamos en esta guerra. Porque pues bueno, más adelante habrá la oportunidad de comentar esto, pero creo que eso es fundamental. General, pues ya justamente nos hablaba de una anécdota, porque queríamos preguntarle justamente esa anécdota que lo marcó y eso. Pero profundizando un poco más en todo lo que usted vive en el ámbito del ejército, digamos, después de todos esos años de carrera, después de haber vivido todo lo que vivió usted en combate, ya en el tema administrativo y demás, en todos los cargos que ocupó, ¿cuál cree usted que fue esa gran enseñanza que le dejó el ejército para su vida? Bueno, yo creo que el ejército lo deja a uno marcado para toda la vida, porque primero uno no deja de ser soldado. Y mucha gente no cree, ¿no? Le dicen, no, es que usted es ex general. No, el general, cuando usted llega de general, usted es general de la República. Sí. Usted representa a la República y eso ya lo deja marcado para toda su vida. Pero yo pienso que la principal experiencia y compromiso que me deja el ejército a mí es precisamente eso, que uno queda marcado para seguir sirviéndole a Colombia. Es algo que queda ya innato, ¿no? El hecho de que así uno se retire, en donde uno está, uno quiere llegar a estar ocupando algún cargo que ayude a incidir en el mejoramiento. Por ejemplo, uno lo primero que cuando se retira es hacer parte de juntas directivas de su edificio, de la junta comunal del barrio donde vive. Es decir, uno no puede quedarse quieto. ¿Por qué? Porque está ya en su naturaleza uno ser parte del liderazgo de algo para mejorar cualquier cosa. Entonces, por eso cuando yo decido retirarme del ejército y obviamente empiezo a venir más a Cúcuta, a mi ciudad, a mi familia, a mis amigos, los gremios, la gente, los empresarios que lo conocen, y empiezan a decirme, hombre general, ¿por qué no se lanza a la alcaldía, a la gobernación? ¿Por qué no nos ayuda aquí? Usted es una persona que conoce seguridad, el departamento está vuelto nada, la ciudad está en materia de inseguridad vuelta a nada. Entonces, yo digo, hombre, sí, porque es que esto yo no planeé venirme a meter en política, eso me lo pidieron algunas personas, y a través de los 36 años del ejército, yo entendía y sabía que muchos de los problemas que tiene el país y el departamento son por malas políticas y gente que no sabe hacer ni entiende para qué es la política. Es eso. Entonces, es un compromiso que no deja uno de tenerlo hacia... ya que es innato, sí. O sea, que ya lo... Así es. El ejército y toda su vida. Sí, ya queda en el ADN, o sea, está en el ADN y queda ahí impregnado. Bueno, general, ¿y cómo con los vecinos en las juntas? No, eso no alcancé a ocuparlo. No, yo digo es que muchos de los retirados en diferentes grados terminan haciendo algo, o sea, no se quedan quietos. Y general, después de tantos años de todo este tema de jerarquía, de orden, de liderazgo, de estructura, ¿qué fue lo más difícil de haber dejado el uniforme y pasar a la vida civil de nuevo? No es fácil, la adaptación no es fácil, porque es que la vida militar es algo que usted, imagínese, usted 36 años conviviendo con los soldados, con la familia, resolviendo problemas de todo tipo. Es que uno se vuelve médico, psicólogo, asesor espiritual, asesor de todo, porque el comandante, la gente acude a hablarle sus problemas, las esposas, la persona que tiene problemas económicos, uno en su vida militar ha tenido
temas de suicidios, o sea, son tantos problemas los que uno maneja a través de su vida militar para resolver que evidentemente eso lo marca a uno y hace que esas cosas pues lo mantengan a uno con ese deseo de seguir pegado a la institución, ¿no? Por eso yo en el retiro lo que más extraño de la institución es incluso querer estar inclusive todavía ayudando a solucionar los problemas. Por eso a través de la política veo que puedo seguir ayudando a resolver tantos problemas, no solamente que tiene Colombia, sino que tiene la misma institución, y sobre todo en esta época. Usted hoy que, digamos, ya se retiró y no quiso, digamos, quedarse quieto, por así decirlo, nos lo está contando, está diciendo que un militar es una persona que siempre quiere salir a ayudar, que siempre quiere salir a ayudar y demás. Fue candidato a la gobernación y pues hoy es candidato al Senado. Sí. ¿Por qué seguir sirviendo desde la política y no desde otros campos? Bueno, lo que sucede es que, como lo decía antes, ¿no? La política es similar a lo que uno hace estando en fila, estando en uniforme, porque es seguir ayudándole a los demás y tratando de poder orientar unos esfuerzos en beneficio de la comunidad, ¿no? Uno en fila permanentemente está mirando a ver cómo mejora las condiciones del soldado para que cumplan mejor esa misión, cómo uno trata de gestionar y buscar medios, recursos y todo para mejorar todas las condiciones de esa gente que está bajo su mando, porque ese es el ejercicio que uno hace. Cuando usted es comandante, usted maneja bienes, hombres y recursos. Como yo le decía, antes de retirarme tenía 25.000 hombres bajo mi cargo. Yo tenía que darles comida, vestuario, protegerlos, pero también enseñarles ir a la guerra. Es decir, es como si usted estuviera manejando una gobernación, una alcaldía y todo, porque es que a usted le ponen bajo su liderazgo sí, es decir, uno le llegan recursos públicos, bienes públicos, hombre, gente, dispensarios, hospitales. Es una unidad militar en la que yo estaba, tenía dispensarios, hospitales, colegios, escuelas. La gente no sabe, pero en una unidad militar, en un cantón militar, es como una pequeña ciudad. Entonces uno la administra, la maneja y fuera de eso tiene que darle liderazgo, ejemplo. Porque esa persona que está ya dirigiendo, la gente ve qué hace, qué no hace. Entonces, aparte de ser un líder, igual que un gobernador, que un alcalde, que un senador, que cualquier cargo político, usted es una persona pública, que esos subalternos viven pendientes de lo que usted hace y deja de hacer. Entonces usted todo ese con ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, en la vida militar, si usted no es un líder que da ejemplo a sus hombres, pues usted cómo va a poder pedirles a ellos que hagan las cosas como debe ser. Esa es la gran diferencia de ser político a ser un líder militar, porque el liderazgo militar se ejerce con ejemplo. Mientras al político no le importa que digan que se robó, que es corrupto, que está con otras mujeres aparte de su esposa, que toma trago, que lo vieron borracho, eso uno no lo puede hacer en la vida militar. Primero porque está prohibido y segundo porque es la autoridad moral que usted tiene para que sus hombres lo sigan a la guerra donde pueden llegar a morir. Entonces el ejemplo de liderazgo en la vida militar es una situación que es supremamente importante para la conducción de esos hombres que tienen la responsabilidad de defender la vida o bienes de los colombianos. General, hablando un poco desde que se sale del ejército y pasa también ahora a lo político, ¿cierto? ¿Se imaginó usted en primera participación en política sacar esa cantidad de votos? No, y ¿sabe por qué me sorprendió? Porque yo lo hice con total naturalidad. Es decir, a mí se me acercaron muchos políticos y yo como me rodeé, mi gerente de campaña era un coronel retirado, mis asesores, pues yo traté de buscar gente del medio, alguna gente que sabía estrategas políticos y todo, pero yo terminé enseñándoles. En serio. ¿Por qué? Porque es que yo hacía las cosas con mucha naturalidad. A mí me querían encuadernar en algo y es que usted tiene que hacer eso y es que no hace alianzas con este y que si no escucha a este.
Y no, yo voy a hacer la política como debe ser. Es que aquí, en Colombia se ha equivocado el tema de hacer política, de convencer, que las políticas es convencer a unas personas con sus planteamientos, con sus propuestas, con su visión, para que ellos crean en usted. Y la mejor forma es haciéndolo de la manera más natural y espontánea. Entonces yo mi campaña a la gobernación, que fue muy corta, de 3 meses, 4 meses, pues yo me dediqué a hablar con la gente así como hablaba con mis soldados. O sea, yo me sentaba a escucharlos y a hablarlos, a mirarlos, y en grupos pequeños, y era importante porque yo no hice nunca una reunión de más de 50 personas. Y yo veía que los otros políticos, pasaba yo en 2 carritos y veía que había una cancha por allá en alguno de los barrios de Norte Santander, 2.000, 3.000 personas, bombas, espectáculos, cantantes, mariachis, música popular. Y yo decía, oye, pues esa plata, o sea, ¿por qué tienen que hacer eso para convencer a la gente? Entonces yo lo hacía de esa manera. Yo decía, yo necesito que me busquen líderes y personas, y yo me pongo a hablar con ellos y les digo qué es lo que quiero hacer en la gobernación. Entonces creo que ese fue el gran factor pero la verdad yo tampoco pensé que fuera a ser tanta la vocación. General, para complementar esa pregunta, después de esa experiencia, ¿qué lo hace hoy más fuerte y qué aprendió de todo eso? Yo creo que me di cuenta que sí se puede hacer política de manera transparente y seria y responsable, que sí se puede hacer política sin necesidad de utilizar los recursos del Estado. Cuando la gente sabe lo que yo gasté en mi campaña y los votos que alcancé. ¿Cuánto gastó? Ahí está para que todo escuche. ¿Cuánto gastó? Mi campaña a la gobernación, gasté 250 millones de pesos. Y hay campañas que gastaron 30.000 millones, 25.000 millones, 10.000 millones. Yo 250 millones de pesos. Eso me gasté. No pagué un solo peso a un testigo. Ni yo pagué un solo peso en una buseta, en un taxi para movilizar a la gente. El día de que decían, no, usted el día de tiene que gastarse 500 millones, y yo no. Que eso es la clave general, que si usted no tiene eso, que usted no moviliza los buses, que si usted no coge la gente y no les da el almuerzo, la comida, todas cosas, esto no va a votar por usted. Yo diciendo, pues no, que si no votan por mí, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo plata. Yo estuve en mi Jeep, en un Jeep Willys, recorriendo los puestos de votación, hablando con la gente. Tenía ahí en mi carro bolsas de agua, y hablando con la gente. Es decir, yo no tenía para darles, pero lo importante es que había mucha gente voluntaria, muchísima gente voluntaria, que empezaron a mi esposa y al gerente de la campaña a reportarle por WhatsApp, y le enviaban las fotos de los tarjetones, y aquí vamos ganando, que aquí ganó el general. Cuando me empiezan a reportar eso, pero era gente voluntaria. Y yo veía que iba muchas meses, sobre todo aquí en Cúcuta. Yo aquí en Cúcuta obtuve creo que 86.000 votos, casi los mismos que el que quedó alcalde. Sí. Entonces, porque la fortaleza mía la tuve en Cúcuta, del área metropolitana, porque yo no pude moverme a 20 municipios de Norte de Santander. Primero por presupuesto y segundo por seguridad, ¿no? Y yo no podía, porque yo no tenía escolta. Tenía un vehículo blindado que iba con un amigo, que él tenía protección, y con él fue que me movilicé en la campaña. O sea, entonces, cuando usted entiende que la política se puede hacer así y obtener esa gran cantidad de votos, y dice, hombre, sí se puede. Y yo insisto y quiero empezar a mostrarle a los nortesantanderianos que la política no es así. Y yo le decía a la gente, mire, yo le decía, si le van a dar 50.000, 100.000, 200.000 votos por plata por su voto, recíbalo, pero castíguelo, no vote por él, porque él en 4 años se va a olvidar de ustedes. ¿En 4 años? Sí, por eso, las próximas elecciones. En el periodo. Bueno, perdón, en 4 años se va a acordar de usted, ahí me equivoqué. Entonces, al ver eso, me llenó de mayor motivación para seguir mirando el tema político. Y obviamente es muy chistoso, ¿no? Cuando usted ya se cuenta y saca esos votos, pues entonces ya lo empiezan a buscar todo el mundo, los políticos en general, que con este partido y que le van para un lado y para otro. Sí. Y esa parte, sí, ¿cómo la empezó a ver? Claro, usted? ¿Cómo empezó? Pues es muy chistoso porque ya la gente empieza a buscarlo a usted. Yo antes los buscaba, ¿no? Apoyos de algunas personas. Y pues obviamente yo siempre hacía un filtro, ¿no? Yo fui jefe de inteligencia de todas las fuerzas militares.
O sea, por mis manos pasó toda la inteligencia estratégica, yo sabía qué sucedía en el entorno venezolano, en todas las fronteras, y eso le permite a uno pues mantener todavía gente y contactos en la parte del sistema de inteligencia que le permite a uno conocer cuando se acerca a alguien, uno solamente con determinada información, pues uno tiene la capacidad de saber esa persona de dónde proceden sus dineros y todo, y yo me cuido mucho en eso. Yo prefiero no tener para una valla que recibir dinero de una persona que sus dineros vengan de una procedencia dudosa. Entonces, esto es muy chistoso cuando usted ya se cuenta y tiene esos votos, cómo empieza a llegarle mucha gente a querer que uno se una o que uno entre a trabajar con determinadas personas, y yo la verdad sigo haciendo las cosas solo, con un pequeño equipo de trabajo, con una gente que cree en uno y yo creo en ellos. Eso es importante. En política lo más importante es la confianza. Mientras haya confianza y usted, su pequeño equipo de trabajo, sea gente que confía en usted y usted en ellos, eso es más importante que tener 10.000 millones de pesos, que tener un poco de gente, que esa gente al final por plata lo van a vender a usted. Eso es lo que no piensan los políticos, ¿no? Porque ese es un juego. Si usted compra a alguien por plata, esa misma persona lo va a vender a usted por plata. Pero si usted compra a una persona con convencimiento, con argumentos, y ganándose la mente y el corazón de esas personas, esa persona nunca se vende. Esa es la importancia de la política. General, y bueno, ya que usted nos dice la importancia de la política, pasamos a una parte donde hablamos como de la empresa, ¿cierto? De la empresa, del país y del futuro. Y en este caso, usted como líder y con toda su experiencia y actualmente como candidato pues a un cargo de elección popular, ¿qué cree usted que necesita Colombia para ser más competitivo más allá de la seguridad? Mire, Colombia es un país que históricamente creció mal. No creció desde un punto de vista geoestratégico y geopolítico. Yo estudié en Francia una maestría de estrategia y geopolítica durante 1 año y medio. Y Colombia es un país demasiado centralista. Colombia creció del centro hacia la periferia. Y por eso es que los principales problemas que tiene Colombia están en la periferia, las fronteras. Las fronteras históricamente han sido abandonadas por todos los estados, por todos los gobiernos. Es decir, hay un abandono estatal. ¿Por qué? Porque no hay política pública que obligue a los gobiernos a que empiecen a empoderar la periferia, las fronteras. Y yo esto lo explico, esto es como un sentido común. Si usted compra este terreno, una casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Asegurar puertas y ventanas, ¿no? Para que no vengan a robar su casa o a atentar contra su vida, su familia. Sí. Colombia no ha hecho eso. Tiene abandonada la frontera y las periferias. Entonces, cuando entendamos que a través de la política pública que ejerce el legislativo, que es el Congreso de la República, están ahí las herramientas para reconstruir a Colombia a través de políticas públicas eficientes sobre los principales problemas que tiene el país va a empezar a salir adelante. Voy a explicar 2 cosas de lo que yo tengo listo, preparado, con proyectos de ley, con un equipo de trabajo conformado por militares y gente también que me conoce. Inclusive hay un ex constitucionalista que me han ayudado a construir 2 proyectos de ley que ya los tenemos listos. Uno, es increíble, Miguel, que Colombia, un país que lleva más de 60 años en guerra, no tenga una política de seguridad y defensa nacional de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la seguridad y la defensa, es decir, la vida de los colombianos y la protección de la soberanía del territorio nacional, está al vaivén de los gobiernos. Es decir, cada gobierno, cada 4 años, crea o establece una política de seguridad y defensa. No hay una ley. Entonces, es un error grandísimo que cada 4 años, dependiendo del gobierno, la seguridad de los colombianos sea buena o mala. Por eso es que este gobierno hizo lo que le dio la gana con la seguridad de los colombianos, le metió al país un cuento de la paz y lo que hizo fue empoderar y fortalecer los grupos armados y menoscabar la fuerza pública, porque no hay una ley. Y en todos los aspectos. Muy interesante. Exacto. Entonces la gente no lo sabe. Por eso. No lo entiende tampoco. Es increíble. Somos de los pocos países en el mundo que no tienen una política de Estado en materia de seguridad y defensa. Y por eso es que en cada 4 años vemos un tema muy diferente. Porque es una política de gobierno, no una política de Estado. La seguridad y defensa, que es uno de los aspectos fundamentales y que hoy en día
es el sentir de todos los colombianos que necesitamos seguridad, necesitamos protección, necesitamos defensa. Más que la salud, seguridad. Cualquier otra cosa, sí. Entonces, ese es un error carazo histórico. Yo tengo un proyecto de ley de seguridad y defensa que lo estudiamos con el último proyecto de seguridad y defensa que se declaró inexequible porque mucho de su articulado en la Corte Constitucional encontré que era inconstitucional. Fue en el segundo gobierno del presidente Santos. Otro aspecto fundamental son las fronteras. Las fronteras están también, como ya lo hablamos, abandonadas y eso hace que la gran parte de los factores y actores de inestabilidad que afectan al país vienen de las fronteras. El ejemplo de lo que está pasando con Venezuela. ¿Quién se iba a imaginar que en Venezuela iba a llegar un régimen y que íbamos a tener ese problema migratorio, de contrabando, de grupos armados, de narcotráfico, de minería ilegal? Pero como hay un abandono de las fronteras, pues eso propició aún más esto. ¿Y quién quita que ahora se resuelve el problema de Venezuela y Ecuador o Perú se convierte en un régimen y ahora el problema es la frontera con otro país? Entonces, mientras Colombia siga abandonando la periferia y las fronteras, pues evidentemente el problema que está afrontando el país en materia de seguridad y defensa y de desarrollo y de una efectiva acción del Estado en materia social, pues nunca va a terminar. Por eso también otra de las propuestas que nosotros tenemos es reformar la ley de fronteras, que en realidad es la ley de un régimen especial de fronteras que se tiene, pero que se enfocó en soluciones de pañitos de agua tibia. Es decir, el mejoramiento en materia de impuestos, aranceles a las regiones, departamentos y municipios de frontera. Entonces, es una ley supremamente corta para entrar a solucionar de materia real, como política integral de Estado, los problemas que hay en las fronteras, en especial en norte de Santander. General, y esa ley de fronteras, para que de pronto la comunidad y todos los que nos escuchan, que pues sin seguridad y pues con las fronteras abandonadas, pues tampoco hay inversión para esas mismas políticas que buscan el tema de propiciar el comercio en la región. Fuimos una de las fronteras más activas de la TAN comercialmente, pues con nuestro socio principal que es Venezuela, y pues digamos, si no hay reglas de juego claras, pues es más difícil para los que quieran invertir, si no se sienten seguros, si no se sienten, digamos, acompañados por el Estado. Digamos, ¿puede explicarle un poco más qué es esa política de fronteras que usted propone? Sí, excelente pregunta, Miguel. Mire, Cúcuta fue el principal puerto terrestre comercial de Colombia. Y a raíz de muchos aspectos y factores, fuimos perdiendo eso. Pero en realidad fue a partir de la llegada del régimen en Venezuela. Entonces, cuando no hay una ley que obligue a los gobiernos a mirar hacia la periferia, hacia las fronteras, a verlas como unas fronteras fuertes y como unas regiones vivas, pues allí el problema de raíz que existe en la frontera, donde las necesidades básicas no son satisfechas, donde las carreteras, las vías, donde la educación, donde la salud de esas regiones es limitada y a veces no existe. Y es decir, los gobiernos lo van a hacer de acuerdo a las prioridades que ellos vean. No hay una verdadera política de Estado que obligue a los gobiernos a invertir en realidad mucho más en las fronteras. No solamente por el hecho que hay que blindar las fronteras, que hay que evitar y hacer una contención de tantos problemas que hay en estos momentos en las zonas de frontera, sino entrar ya a mirar los problemas y factores que existen en cada una de esas fronteras, por lo menos norte de Santander. Norte de Santander, como ya lo dije, ¿qué era lo que representaba Cúcuta para Colombia? Y en especial norte de Santander tiene una dinámica comercial con Venezuela muy grande que se empezó a deteriorar a raíz de la llegada del régimen. Norte de Santander necesita una política integral del Estado, que en realidad el Estado dé los recursos suficientes para empezar a solucionar tantos problemas que hay acá. Y solo a través de una ley que obligue a cualquier gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier color, a que cumpla lo que dice esa ley,
es cuando podemos empezar a mirar que van a haber unas verdaderas soluciones a tantos problemas de tipo social, económico, comercial, de seguridad que existen en la frontera y en especial en Norte de Santander. Un ejemplo nomás, siempre que el Estado mira o pone sus ojos en Norte de Santander, es cuando sucede algo en el Catatumbo en materia de orden público. De resto se olvidan. ¿Y cómo lo solucionan? Vienen aquí, un consejo de seguridad, traen más soldados y policías, como si la solución fuera solamente soldados y policías. ¿Y dónde llega el gobierno con las O soluciones? general, o cuando cierran la frontera o pasa algo en el vecino país que nos afecta. ¿Y quiénes quedan fregados? Los norte santanderianos, los empresarios, los comerciantes. Entonces, eso no puede suceder. Los gobiernos no pueden utilizar los temas ideológicos para afectar las relaciones comerciales que existen entre dos países en una zona de frontera. Las relaciones comerciales y de frontera entre dos países tienen que estar por encima de los problemas ideológicos y políticos. General, Distrito Norte y Voces del Norte, pues así como se llama Nortec y el TEC de tecnología, hace referencia, digamos, a todos los avances y qué piensan también los líderes. Nelson va a hacerle una pregunta específica de la experiencia que usted tiene como militar, que pues sigue siendo un militar, ¿cierto? No se ha retirado como era anteriormente. Bueno, pues básicamente, general, con todo lo que vemos hoy en día de tecnología, innovación, inteligencia artificial, todos estos avances que vemos día a día y que cada día son mucho más fuertes y mucho más, impactan más nuestras vidas. ¿Cómo cree usted que todas estas herramientas pueden ayudar a mejorar la seguridad, la toma de decisiones y todo lo que esto puede llegar a abarcar? Hasta la función pública, general. Total, es fundamental. Mire, quiero decirles que pues esto es algo que a veces la gente no le gusta escuchar, pero las guerras y los ejércitos son las que han contribuido para que la tecnología y la ciencia avance. La Internet fue una red que se creó militarmente. La Internet. O sea, la Internet fue primero una red de comunicación militar. Fue primero Y así la gran mayoría de avances en ciencia y tecnología parten del concepto militar y de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es tan cruenta, tan difícil y tan compleja, necesita de herramientas tecnológicas en materia de comunicaciones, de mando, de control, de eficiencia, y que hacen que las fuerzas militares y los ejércitos de los países sean los principales aportantes en el manejo de la ciencia y tecnología. Y eso lo miramos permanentemente. Hablemos de países poderosos. Los Estados Unidos, la gran mayoría de su tecnología y su capacidad tecnológica viene del sector defensa. Y Colombia, tristemente, no ha sabido explotar eso en materia del sector defensa. Ahora, pues hay unos grandes avances, ¿no? Ya las fuerzas militares tienen dentro de su estructura el tema de ciencia y tecnología, ya hay estudios avanzados para la producción de muchos elementos tecnológicos dentro del concepto de seguridad y defensa, pero con este comentario lo que quiero decirles es que la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del ámbito militar es trascendental. Es tanto que hoy en día la guerra sin tecnología es muy difícil de manejar. Total. Los ejércitos que tienen mayor tecnología y capacidad de bloquear al enemigo sin necesidad de utilizar la fuerza son los ejércitos que están y que dominan el ambiente militar o el ambiente de control de territorios, en fin. Por eso yo soy un convencido de que la ciencia, la tecnología y la innovación que se aplican en la vida militar es fundamental y trascendental también en el diario vivir. Y creo que eso Colombia ha manejado esto quizás de una manera muy lenta. Necesitamos apostarle mucho más a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. ¿Y eso cómo se hace? Apoyando a los jóvenes que son quienes tienen ya cada vez más una capacidad de poder producir y de tener una gran iniciativa para que esto sea la herramienta principal para sacar adelante a Colombia de muchas cosas. Por ejemplo,
por citar un ejemplo, yo soy convencido de que la telemedicina es la solución para llevar la salud a muchos rincones del país. La telemedicina, hoy en día existen herramientas donde inclusive se hacen exámenes de especialistas sin necesidad de que el especialista tenga que ir hasta allá. Una radiografía, Estamos hablando una serie de una tecnología ya de hace tiempo. Sí, Hace claro. tiempo que ya hoy, o sea, la telemedicina en otros Sí, países. y nosotros todavía y ni nosotros siquiera. todavía es algo- Por eso. Entonces, todo esto hace que de una u otra manera la apuesta a la ciencia, a la tecnología y la innovación tiene que ser una prioridad del gobierno colombiano. ¿Y sabe cómo se logra eso? A través del legislativo. Si en el legislativo se proyectan leyes que obligan a los gobiernos a invertir en ciencia y tecnología, vamos a empezar a cambiar poco a poco este aspecto fundamental para la vida de los colombianos. General, antes de nosotros decir la última pregunta que hacemos a los invitados, hacemos algo de preguntas cortas por respuestas rápidas. De una. Sí. Entonces, Me gusta, me gusta. Nelson comienza con la primera pregunta. ¿Disciplina o intuición? Las dos. Orden o creatividad, general. Creatividad. ¿Autoridad o cercanía? Uy, yo creo que en estos momentos para Colombia autoridad. Autoridad. Sí. 3 libros que todo líder debería leer. Uy, hay uno que me marcó a mí, se llama El octavo hábito, de Steve Covey. Marca con claridad lo que es las 4 inteligencias y cómo debe estar en perfecto equilibrio emocional, espiritual, física y mental. Es el primero. Sí. Falta El segundo, tiende tu cama. Ok. Es de un almirante norteamericano que es muy bueno también y se basa en eso, en que desde que usted inicia su vida diaria, su concepto de vida, tiene que indudablemente tener una estructura de organización. Y el tercero podría ser, bueno, hay un libro que a mí me encanta leer mucho de Paulo Coelho, pero El Sendero del Mago me marcó a mí. El Sendero del Mago es un excelente libro. Ok. Bueno, un error que hoy agradece haber cometido, pues porque le enseñó mucho. Uy, un error, son muchos. Yo creo que el ser humano permanentemente vive cometiendo errores, pero eso es lo que le permite. Pero uno que usted se acuerde así puntualmente y dijo, uy, después de esto yo aprendí esto y me quedo con... Bueno, claro que es que yo no lo considero un error, que es a veces haberme puesto a contradecir a mis superiores. A mí me dicen que es un error, pero yo lo hago de una manera natural. Pero mi esposa me dice, ¿usted por qué se pone a pelear con su jefe y a ser tan terco? Ese que haces. Es un error que cometo permanentemente. Una convicción que nunca negociaría. Uy, principio. un principio, sí, yo pienso que la dignidad es muy importante. Petro Uribe. No, mentira. No lo pongamos acá. General, digamos que nosotros antes de cerrar, los invitados dan una reflexión muy importante. Digamos que este espacio es para, primero, conozcan historias o casos exitosos, por decir así, de líderes que están generando ese valor agregado importante y que también tienen ideas, en este caso como sus 2 proyectos que quiere impulsar desde el Congreso en esa labor que está haciendo. Y es, digamos, esta pregunta es, ¿qué mensaje le daría a usted a todos los jóvenes que nos escuchan, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores, a los trabajadores del día a día? ¿Qué cree usted que les va a mejorar o les va a ayudar también a ellos a mejorar sus vidas? ¿Qué mensaje le daría? ¿Qué recomendación? ¿Qué le diría a ellos? Yo más que un mensaje de vida y de comportamiento humano, les diría que hoy, en estos momentos, Colombia está en una profunda crisis y que todos tenemos que ser conscientes, supremamente conscientes, que en nuestras manos está el futuro de Colombia, está el futuro de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque en pocos meses
si Colombia, los colombianos, aquellos que tienen el derecho al voto, no lo hacen bien, podemos cometer el error más grave que haya podido llevar a Colombia a una tragedia y un desastre. Y tenemos ejemplos. Por eso hoy yo no quiero darles un consejo de vida para mejorar su comportamiento como ser humano, para mejorar una sociedad, que creo que muchas personas de las que han venido acá, pues ustedes han escuchado. Yo lo que quiero decirles es, vamos a ser responsables con lo que está en nuestras manos. Votemos a conciencia, votemos porque en realidad Colombia necesita que lleguen a la presidencia de la República y al Congreso de la República personas que en realidad vayan y ayuden a transformar este país. Llevamos 60 años en guerra, llevamos mucho tiempo cayendo en un abismo y en últimos 4 años estamos prácticamente colgando en una mano para no caer en el abismo. Démosle la mano a Colombia y saquémosla adelante entre todos, ejerciendo el derecho al voto de una manera consciente y real. En nuestras manos está el futuro de miles y millones de colombianos. No seamos irresponsables y los invito a que hagan un acto de conciencia para que elijan a las personas que en realidad ustedes, por condiciones, por preparación, por experiencia y porque el país los necesita, van a ir allá y les vamos a entregar nuestra confianza para que nos ayuden a sacar a Colombia adelante. Ese es el mensaje. No voy a dar ni nombres, ni voy a decir por quién, pero creo que los colombianos tienen que entender que nos estamos jugando el todo por el todo en escasos meses. Si no somos conscientes de eso, ya Colombia tendrá, o los colombianos decidirán si quieren hundirse en el abismo o empezar a trabajar entre todos para sacar adelante este país. General, palabras fuertes. Palabras fuertes, pero Reales. que son lo que, digamos, pues, perspectivas del país. Bueno, general, pues darle las gracias por invitarnos acá a su casa, por darnos este espacio de su tiempo. Gracias por, digamos, recordarnos que servir no depende del uniforme, sino es un tema del ser, de la persona. Y nada, esperamos que le vaya bien, que todos los éxitos para su campaña y para su vida. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, en especial a las personas que nos van a ver, decirles que aquí estamos con toda la convicción, con todo el deseo de aportar a sacar adelante este país, este hermoso país y sobre todo este hermoso departamento que creo que es de los departamentos más azotados por la mala política, por los violentos y que creo que entre todos los podemos sacar adelante. Muchas gracias por la invitación. General, gracias. Un espacio muy ameno. Gracias a usted. Y gracias, y gracias también a todos los que nos han escuchado en todos los capítulos que ha salido ya de Voces del Norte, de Distrito Norte. Nos vemos en el próximo episodio. Comenten, denle me gusta, síganos, suscríbanse y sigamos aportando entre todos e impulsando la innovación, la ciencia, la tecnología y sobre todo las historias que inspiran y conectan y que siguen generando valor agregado en nuestra región. Muchas gracias.